En un capítulo previo de Sin Alfombra Roja hablábamos de algo que es incontestable, y es que el cine nacional es una suma de muchos cines diferentes, muchos de ellos provienen de las distintas regiones del país, y eso para nosotros es muy excitante. Vamos a empezar a hacer una serie de capítulos en los cuales nos vamos a ocupar de diferentes cinematografías colombianas. Nuestro capítulo de hoy huele a sal. Se siente tibio, es el cine del Caribe colombiano. Esto es Sin Alfombra Roja, un programa de Canal Capital que está preocupado por el cine nacional, en donde podemos debatir acerca de nuestras realidades cinematográficas, un programa que realizamos en la Cinemateca Distrital, que como saben transforma las miradas de los colombianos desde 1971, y hoy también es la Gerencia de Artes Audiovisuales del IDARTES. Como siempre estamos con dos muy buenos amigos, con Diego Rojas y con Augusto Bernal. Augusto. No, yo creo que es muy importante lo que estás diciendo, sobre todo porque siempre hemos pensado en este programa los tres que el cine colombiano son paisajes, no son regiones, son identidades, son culturas, son sociedad, y creo que el programa está colocando esa alfombra para entender las regiones. Una alfombra de arena. Una alfombra de arena, no una alfombra roja. Sí, ¿y tú? El Caribe colombiano es luminoso. Aquí no hay baño, aquí lo que hay es ron. Le dijo a Mayolo una vez en un festival de Cartagena, un hijo de José Félix Fuenmayor, en una rumba en el marco del festival, y eso retrata muy bien el espíritu caribe. Se hace una fiesta en una casa donde no hay instalaciones sanitarias, pero sobra el ron. De acuerdo, así es. Muy bien, bueno, es parte de lo que somos los colombianos. Tendremos dos invitados de excepción, un historiador y un realizador que nos ha traído nuevas películas que arrojan miradas sobre el cine del Caribe. Antes de presentar a los invitados y de iniciar nuestra conversación, vamos a conocer la agenda audiovisual. La edición 28 del Festival de Cine Latinoamericano de Toulouse, Francia, tiene abiertas sus inscripciones hasta el 7 de diciembre a realizadores y productores latinoamericanos para participar en las secciones en competencia, y a directores y productores no latinoamericanos cuyas películas estén relacionadas con América Latina para las secciones fuera de competencia. Se podrán inscribir obras de larga, media y corta duración en los géneros ficción, documental, ensayo y experimental. Mayor información en www.cinelatino.com.fr. Estamos en Sin Alfombra Roja y nuestro programa de hoy hace parte de una mirada que estamos haciendo sobre las regiones de Colombia y su aporte, que es fundamental, a los cines colombianos. Hoy tenemos a Roberto Flores. Roberto, gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Es un placer. Roberto es caribeñísimo, él es de Barranquilla, pero además estudió en San Antonio de los Baños en Cuba, y es un sitio que es una delicia, es como un monasterio del cine. Sí. Te puedes portar muy bien o muy mal, pero es un sitio maravilloso. Total. Y por el otro lado tenemos a Enrique Ortiga. Enrique Ortiga nació entre Bogotá y Cartagena. No sé si lo echaron de Bogotá o lo echaron de Cartagena, pero también trabajó en Nueva York y también trabajó en México. Es docente de cine, es historiador de cine. Es una persona que ha pensado todos los cines colombianos, pero que tiene un gran conocimiento acerca de nuestros cines caribeños. Enrique, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Entonces, pues yo creo que un poco lo que siempre nos interesa, y es que este es un espacio también para refrescar nuestra memoria y para contribuir a la formación de nuevos públicos. Recordemos cómo ha sido la historia del cine colombiano del Caribe, Diego. Es muy bonito un señor Floro Manco, que es una especie de prócer de la historia del cine de Barranquilla. Y colombiano. Y colombiano, obviamente, pero el cine del Caribe. Durante un tiempo, ya después eso se ha depurado un poco, se hablaba de que el primer documental formalmente autónomo que se hizo en Colombia era de Barranquilla a Cartagena. Estamos hablando de comienzos del siglo pasado. Y don Floro dejó una impronta importante junto con otros exhibidores, pero él como realizador. Y durante mucho tiempo también en la historia oficial del cine colombiano se hablaba de una suerte de película que era como un panegírico, que era el triunfo de la fe. Y todos nos imaginábamos que era una oda al progreso de Barranquilla y de la costa caribe colombiana, cuando después se fue descubriendo que la fe era una fábrica de tabaco, una tabacalera de la familia Gerlain, y había sido una película por encargo. Pero estos pueden ser los albores de una cinematografía riquísima que ha dado vuelcos a la par con la cinematografía colombiana, y que a veces uno podría preguntarse si ha estado de espaldas al mar o de espaldas al interior,
que creo que es un tema que hoy nos puede ocupar de alguna manera sobre cómo se ha asumido su región desde lo audiovisual. Así empiezan las cosas. De todas maneras, todo entró por la Puerta de Oro. De alguna manera pasó por Barranquilla, por el Magdalena y llegó hasta el resto de Colombia. Después de estos digamos, como preámbulos del cine caribeño, ¿qué sucede con el cine del Caribe colombiano? El cine del Caribe creo que su valor es más cualitativo que cuantitativo. Yo creo que hay como unos hitos que han sido importantes para la cinematografía nacional desde que existe el cine. Sin embargo, no ha habido realmente muchos autores, no hay un gran volumen, no hay una gran tradición y eso ha sido una dificultad, por ejemplo, para mi generación. Y además, si Colombia es un país, digamos, que adolece, digamos, de ausencia de memoria, allá, digamos, ese problema se puede llegar a acentuar y eso se ve mucho. Siempre hay como un permanente síndrome de Adán de los realizadores audiovisuales que creen que vienen como de la nada y que no hay nadie atrás. Yo siempre a veces cuento una anécdota. Yo tengo, digamos, la productora en el edificio García, que es un edificio que es patrimonio, que se ha filmado, casi todos han pasado por filmar ahí. Yo el otro día le decía a los propietarios, que todavía son los García, que debíamos hacer como una especie de exposición de fotos fijas o lo que sea en el edificio. Y hasta hace relativamente muy poco Luis Ernesto Arocha vivía en el edificio. Entonces cuando llegaban chicos a mi oficina a decirme que amaban el audiovisual, que querían hacer algo, que le diera una oportunidad, que los pusiera practicantes, que los pusiera a trabajar, yo le decía, ¿tú sabes quién es Luis Ernesto Arocha? No tengo ni idea. Bueno, vas al segundo piso, al apartamento 20, no me acuerdo qué nombre, tócale, él te va a abrir seguramente y le vas a preguntar el que ha hecho. Y cuando te informes, subes nuevamente aquí a la oficina y vemos si hacemos algo aquí. Porque siempre, digamos, me ha parecido que eso es funesto para la construcción de una tradición. No saber de dónde vienes, que hay gente antes de ti que ha logrado con mucha dificultad que tú existas. Pero creo que ya hay una conciencia como más profunda en el Caribe y en los últimos 4 años o 5 años realmente, digamos, proporcionalmente a nuestra realidad histórica, han sido años muy prolíficos, muy prolíficos. Y bueno, ahora estamos defendiendo eso que se ha logrado, ¿no? Y tratando de darle continuidad. Eso que tú dices es clave, es que eso es como querer ser escritor sin haber sido un lector apasionado. Totalmente. ¿De qué escribes, además de tu propia vida? Además es más difícil, arrancar de cero todo el tiempo agota. Y bueno, y Enrique, tú que eres un hombre de verdad apasionado por las imágenes en movimiento y le has seguido el rastro a estos movimientos, ¿cuáles son, digamos, algunas de esas pocas películas, como las que menciona Roberto, que constituyen la historia del Caribe audiovisual colombiano? Yo creo que, aparte de Foro Manco, habría que, primero que todo, mencionar a La Langosta Azul, que no hay duda que es la primera película de actor que se realizó en Colombia. ¿Es 57, 59? ¿De qué año? 54, La Langosta Azul del año 54. 54. Sí. Y que es como una sorpresa en la historia del cine colombiano, porque ¿de dónde sale La Langosta Azul? Aparte que sus ilustres realizadores que incluyen, y eso es una de las razones por la cual la película es tan importante, a García Márquez, los otros son Enrique Grau, Cepeda Zamudio, Álvaro Cepeda Zamudio, Alejandro Obregón y Ruiz Vicens, que es fundamental. Pero ¿de dónde sale esta película que tiene características surrealistas? Es una pregunta que no se ha contestado todavía y eso es lo fascinante de la película. Yo creo que hay tanto Cepeda como Grau habrían estado viajando con frecuencia a los Estados Unidos y existen testimonios que Grau particularmente frecuentaba las salas que exhibían las películas experimentales de principios del mediados de los 50 en Nueva York, y que había visto las películas de Kenneth Anger y, por ejemplo, y que a mí me parece fundamental, de Maya Deren. Yo creo que uno puede sentir a Maya Deren, a Meshes de Afternoon, en La Langosta Azul.
pero esa es la película más importante del cine colombiano de ese momento. Pues es una historia que tenemos que redescubrir todos los colombianos. Antes de que continuemos aquí con la salita de la casa de los que amamos el cine, hablando del cine del Caribe, vámonos a conocer uno de los santos oficios del cine, no solo del nacional, sino del cine en el mundo. Mi nombre es Daniel Velasco, vivo en Bogotá y soy compositor. Estudié en la Universidad Javeriana Composición y Producción. Luego estudié composición de música para cine en la Filmuniversität en Babelsberg, en Alemania. Cuando tú estás en cine hay diferentes etapas dentro del proceso de la creación de la música, desde la conceptualización hasta la entrega final de los archivos o dependiendo del método de entrega al ingeniero de mezcla. La conceptualización es algo que hace el compositor siempre de la mano del director y del productor, dependiendo de hacia dónde esté yendo la película, tanto estética como en términos de producción. Una vez tienes la conceptualización preparada, procedes a la composición, que normalmente como compositor lo haces tú solo. Luego de eso, ya comienzas a hacer arreglos y orquestación, edición de partituras y toda la parte de producción, toda la parte logística de reunir los intérpretes musicales que van a interpretar la música, los estudios, ingenieros de grabación, ingenieros de mezcla, etc. El ideal es tener una comunicación con el director previa a la filmación de la película, porque muchas veces la construcción de la unidad audiovisual la haces en conjunto con el director y hay muchos aspectos musicales que pueden influir la forma como se filma una película. Hay historias que tú puedes contar a través de la música, como se hace en la música de concierto, en la música que solamente se escucha. Pero en el cine hay una relación muy fuerte entre la historia y la música y muchas veces tú puedes complementar o explicar algunas cosas de la historia desde la música que no se están expresando visualmente o viceversa. Los criterios para escoger la música o los instrumentos con los que vas a hacer la música de una determinada escena, de una determinada película, es un proceso muy interesante. Tú tienes que tener en cuenta el género, tienes que tener en cuenta el ritmo que tiene la edición, el ritmo que tiene la actuación y también el tipo de expresividad que quieres darle a la película. Hay que tener presente que la música para cine se debe entender como una rama del cine y no como una rama de la música. Tú estás haciendo lo que hace el operador de la cámara o el operador del sonido, estás siguiendo la instrucción de un director para poder construir lo que él quiere expresar. Yo creo que el sueño que tenemos los compositores de música para cine en Colombia es que cada vez se entienda más la función de la música para cine o la interacción que puede tener la música con el cine colombiano. Nosotros tenemos muchísimo que contar, tanto con lo visual como con lo musical en el cine. Estamos en Sin Alfombra Roja de Canal Capital, un espacio para el cine colombiano. Un espacio que estamos produciendo desde la Cinemateca Distrital, un lugar que es la casa de todos los que amamos el cine, un sitio que también es hoy la Gerencia de Artes Audiovisuales del IDARTES. En esta noche nos estamos preguntando por el cine del Caribe, por el cine de una de las regiones más importantes de Colombia, y hace un momentito nos hablaba Enrique acerca de La Langosta Azul, esa mítica película de los años 50 en la que participó el grupo de Barranquilla, incluyendo a Gabo, ¿verdad? Sí. Y ahí me surge una pregunta que históricamente ha dado para muchos debates, es hasta dónde el rol
real de García Márquez, no como escritor, ni como guionista, ni como crítico, sino como parte del proyecto, realmente era como lo han pensado. Claro. García Márquez era muy amigo de Cepeda Zamudio y realmente yo creo que ese fue su gran vínculo con el proyecto. Él parece que hizo unas pocas visitas a Barranquilla, eso duró mucho el rodaje de La Langosta Azul. Tendríamos que mencionar también a Nereo López, que es fundamental como fotógrafo y actor, es que el que encarna al protagonista. Pero en el caso de García Márquez, en unos apartes de Vivir para contarla, él la trata con muy poco cariño. El proyecto dice que era una película temeraria que la Tita Cepeda, la viuda de Álvaro Cepeda Zamudio, paseaba por ahí por festivales medio desconocidos, pero no la trata como algo muy cercano a él. De todos modos, esos créditos de unos jóvenes audaces e intrépidos en su momento, después con el correr de los años se volvieron unos personajes fundamentales en la cultura del Caribe. Sabes que a mí siempre me ha llamado la atención que luego cuando se funda la revista Mito, donde además de hecho participó Gabo entre tanta otra gente, jamás se habla de algo como La Langosta Azul, que fue un hito cultural. No sé si es que porque también esta cosa de estar aquí en el altiplano cundiboyacense se desconoce a veces lo que sucede alrededor. No sé, o tal vez una relación un poco tensa con La Langosta por algún motivo, que también Gabo de alguna forma es despectivo. Lo más que tensa era como indiferente, sí, como que no le daba mucha importancia. Como un jueguito por allá. Sí. Pero creo que esto nos sirve no solamente para recoger lo que decía Quique respecto a toda esa generación, que hay que citar a Luis Ernesto Arocha, los trabajos que hizo Grado en Super 8, el mismo Cabellón Cepeda con los Noticieros del Caribe, y todo eso de alguna manera, Roberto me lo reconfirma, era como una especie de embrión a ese gran movimiento que era como una nouvelle vague caribeña, que es la nueva ola del Caribe, de la cual creo que tú tienes más conocimiento que yo. O sea, no solamente hay nueva ola francesa, sino que hay nueva ola del Caribe, Roberto. Pero el oleaje del Caribe es más suave. Hay responsabilidad, en todo caso hay que decir, yo lo contaré un poco, porque obviamente había algo de parodia y de humor un poco en hablar de nueva ola ahí. Pero antes, decía algo de La Langosta Azul, a mí siempre me ha llamado mucho la atención, teniendo la película unos valores indudables, pero me parece que es una película que habla mucho, sí, de estos jóvenes intrépidos que llamaron la atención como por su mirada, digamos, más moderna en general que la del resto del país, pero en todo caso habla mucho, a mi juicio, de lo retrasado y lo pacato que era el país en ese momento, porque si uno se pone a ver, es una película de finales de los 50, pero que huele a los 20, huele a Buñuel. O sea, me parece una película que a pesar de que tiene unas cosas bellísimas, y sí hay unos referentes que están claros, como en todo ese cine de vanguardia neoyorquino de los 50, a mí siempre me ha olido más una cosa como surrealista, buñuelesca, mucho más de 2 o 3 décadas antes de esa película. Más entonces, en ese sentido, uno diría, bueno, qué modernos eran en todo caso, y que el resto del país lo viera. Sí, claro, y que el resto del país lo viera como una cosa tan lanzada. A mí siempre me ha parecido que habla mucho de lo retrasado que estábamos en general en todo el país, ¿no? Correcto. Pero bueno, sí, mencionas a Luis Ernesto. Luis Ernesto es un personaje para mí fabuloso y entrañable. Además que nuestro país no tiene una tradición tan... Bueno, el cine no tiene una cosa que pasa en Colombia es que si tú vas a escribir tienes a donde mirar hacia atrás, si vas a hacer artes plásticas tienes a donde mirar hacia atrás, ¿ya? Si vas a hacer música tienes a donde mirar, pero cuando vas a hacer cine realmente te asomas por el retrovisor y no hay mucho hacia donde ver. Hay, afortunadamente, pero no hay una tradición tan sólida como en otros países. Y menos de cine experimental y de vanguardia, que es donde está Luis Ernesto, porque Luis Ernesto realmente flirtea con la ficción un poco, pero Luis Ernesto realmente como arquitecto y como artista plástico ha sido un cineasta experimental. Pero en ese tema de las tradiciones, lo bello de Luis Ernesto es que realmente es un link, porque, por ejemplo, hay una foto bellísima de Luis Ernesto muy joven con Cepeda y Cecilia Porras atrás, como en lo que parece como una casa de campo, y Cecilia y Cepeda, creo que Cecilia Porras están hablando y Luis Ernesto está delante como dormido, recostado a una pared, pero parece que los está escuchando. Él era un chico que después termina siendo camarógrafo de Cepeda en los noticieros y después termina siendo con mucha inspiración y consultor y como apoyo informal de Pacho Botilla y de la generación de Pacho. Marta Yances y todo esto. Luis Ernesto era muy importante y de alguna manera Pacho me amarra a mí a Luis Ernesto. ¿Ya? Siempre por lo menos ha habido una persona que va pasando como la posta, pero Luis Ernesto para mí es clave. Rodó hace poco como una nueva versión de su vampiro vegetariano, una cosa delirante de esas de Luis Ernesto.
donde muchos jóvenes lo ayudaron a poder rodar de nuevo a sus 82 años. Eso significó mucho para todos allá que él pudiera estar en activo nuevamente. Pero Luis Ernesto para mí es una figura clave. Y sí, la nueva ola un poco, alguna vez con Heriberto Fiorillo, que también le debemos algunas cosas en el documental, en mediometrajes. Desde la época de Focine, claro. Claro, decía un poco, jugando los dos, que tenemos a veces un humor parecido, decía, bueno, pues si ustedes hablan de una nueva ola, eso quiere decir que hubo una vieja ola. Y yo le decía, no, claro, es que la nueva ola es tan generosa que hasta los valida a ustedes, ya como un antecedente. O sea, ustedes existen porque nosotros estamos diciendo que somos nuevos, eso quiere decir que hay una vieja ola. Pero la nueva ola fue un poco como un intento, digamos, como un experimento de Iván Waldillo, que es otro director de Barranquilla y montajista también de películas importantes, de decirle un poco, de construir memoria, de hacer como una curaduría que reuniera unos trabajos que en general lo que buscaban era mostrar como un Caribe diferente al Caribe de postal y al Caribe cliché, sino de un Caribe donde había una mirada diferente. Y era como una cosa de hacer presencia también nacional y decir existimos, ¿no? Y eso fue un poco la nueva ola, y a pesar de que un crítico por ahí en una kinetoscopia hace unos años, cuando escribía El cine del Caribe, no me acuerdo su nombre, creo que lo olvidé voluntariamente, decía que la nueva ola era una cosa inexistente y que había sido un invento. Creo que si uno revisa los realizadores jóvenes que estuvieron en la nueva ola del Caribe y ve qué ha pasado en los 11 años que tuvo esa muestra itinerante, se da cuenta que no era tan inexistente. Sí, vamos a hacer un programa sobre crítica, lo traemos y tú le pegas, dale. Dale. Pues, yo creo que Roberto ha hecho un magnífico salto como de surfista montado en esa ola. Y largo, me disculpan si me extiendo. No, está muy bien y muy divertido. Pero dijiste una palabra clave dentro de todo, que fue los medios. Los medios eran los mediometrajes de Focine, por allá en el año 85, películas de 25 minutos que se financiaban desde Focine para la televisión, y ahí la costa Caribe tuvo una importancia medular. Ahí empezó Pacho Botía con un medio que se convirtió en un largo, La boda del acordeonista. Hay que nombrar a Alberto Vides y a Jorge Nieto. Alberto Vides sobre todo en ficción, Jorge Nieto en un célebre documental, Los cuentos del capitán, sobre los marineros del río Magdalena, Ricardo Cifuentes con La Fiesta. Esa ola, ¿cómo la ves, Enrique? ¿Cómo ves tú esa ola de los 80 que de alguna manera impulsó a estos intrépidos? Yo quiero hacer un flashback a... O sea, cambia marea, cambia ola. Sí, a Luis Ernesto, porque para mí es muy importante que Enrique Grau fue el anfitrión de Luis Ernesto en Nueva York en principios de los 60s, y ellos vieron medio escandalizados los dos. Enrique Grau y Arrocha eran niños bien de la costa Yo del creo que Caribe. nunca lo fueron, ¿no? Sí. Eran muy bien y vieron asombrados las primeras películas de Andy Warhol, de Kenneth Anger, Jan Smith, y el resultado de eso fueron colaboraciones entre Enrique Grau y Luis Ernesto Rocha, que no son muy conocidas, pero son muy importantes. Hay un Drácula, ¿no? Un Drácula, una Margarita Gautier, María. La María, que es una superproducción en 8 milímetros, que recientemente aquí en la Cinemateca vimos la restauración, y que se restauró porque estaba en muy mal estado. Retomando lo que tú decías, Roberto, sobre que la langosta reflejaba como una suerte de atraso que teníamos. Está ofendido. Está ofendido. Y Luis Ernesto, yo creo que la obra fundamental después de La langosta es la ópera del mondongo, además mezcla magistralmente una ficción con una
un aliento documental porque oímos un noticiero que se quejan de la recolección de las basuras, de que el alcalde, que era una actitud muy de Cepeda Zamudio, que era un periodista muy activo y muy combativo en Barranquilla. Él fue director del Diario del Caribe, y creo que esa película es otra piedra angular del cine llamado Caribe, no Atlántico, Caribe. Sin duda, es mucho más de... Dame un minuto, discúlpame. Antes de que sigamos con esta conversación que está apasionante, muchas gracias, sobre el cine caribeño colombiano, vamos a descubrir otro ángulo del cine nacional a través de la siguiente entrevista, ¿vale? La historia va de un niño y una madre, un drama edípico, y la relación de este niño con su entorno en barrios, digamos, no muy favorecidos de Bogotá, y la relación de él con uno de sus compañeros de colegio en toda la ciudad. Es una historia acerca de las carencias afectivas paternas, relaciones entre madre soltera, hijo único, una historia sobre la amistad, el amor, la lealtad. La película está filmada, está enmarcada, los cuadros están compuestos por esta ciudad que normalmente no es casi retratada. Hablamos de Plaza España, de sitios, digamos, que de difícil acceso, normalmente con una cámara para poder registrar. Entonces son todos estos espacios solitarios donde, pues, que hacen parte y marcan el universo del niño. Acompáñame a hacer unas vueltas. No sé, parce, tengo clase de matemáticas. Camine, yo le enseño lo que son matemáticas. De por sí vive en un barrio que puede llegar a ser duro, pero Cacharro, que es el amigo de él, le presenta al resto de ciudad, que son y ellos empiezan un recorrido ahí como si fuera por un parque de diversiones, ¿no? Y empiezan a descubrir juntos, y él empieza a aprender a ver. Este personaje Cacharro es prácticamente como su maestro. Una película sobre esas cosas y sobre la amistad, no sobre las drogas ni las prostitutas, ni... Esto hace parte del entorno, pero el punto directo son otras cosas, son temas psicológicos también. Muchos de ellos no tenían mucho contacto con las calles, y era importante para mí que pudieran entrar a este universo. O sea, que hicimos varias veces trabajo de campo, fuimos a las calles, les conocimos, caminamos en el Bronx, estuvimos por ahí. Estuvo cool para los niños también, ¿no? Era necesario que, imagínate que si vas a ir a filmar al Bronx y los llevas de una a filmar, pues no se va a poder filmar. Tienen que empezar a ver, a observar, a conocer, a saber de qué se trata el entorno, para que no se asuste antes de. Ella comienza su recorrido en Guadalajara, en la selección oficial del Festival de Cine de Guadalajara, cosa que nos pareció muy bacano, nos gustó. Y el recibimiento en México fue grandioso y hermoso. Fue aplauso, porque la gente se encontraba identificada con lo que veía ahí. Ganó un premio a Mejor Película en Nueva York, en el Festival de Cine Colombiano en Nueva York. Pues que la mayoría de gente que iba a ver la película en Nueva York eran colombianos que hace mucho tiempo no viajaban a Colombia. Entonces también era duro decir como, hey, venga, esto todavía sigue pasando. Con toda esa plata que gana vendiendo eso, ¿usted cree que se puede ir a Disney? Y que no se pierdan esa película, tener una experiencia un poco amarga, me parece contundente, importante. Ahí también hay magia salvaje. Prepárale un pipazo a mi mamá. ¡Rumbo al plata! ¡No!
Seguimos en Sin Alfombra Roja descubriendo el cine del Caribe colombiano. Muy bien, entonces, Enrique, estamos en La Langosta Azul y tú presentas un hecho incontestable, y es que La Ópera del Mondongo es un filme fundamental en la historia del cine caribeño colombiano. Afortunadamente fuimos salvados del error histórico, del posible error histórico de no mencionar La Ópera del Mondongo, porque de verdad me parece una película fabulosa, y no solo en el contexto del Caribe, sino realmente en la cinematografía nacional, porque a mi juicio, estoy seguro que ustedes me podrían corregir porque han visto más cine que yo, eso estoy seguro, cine colombiano, pero el humor audiovisual, el humor cinematográfico en Colombia en general ha sido un humor siempre como muy básico, muy ramplón, muy chabacano, por lo menos a mi gusto. Y el humor de La Ópera del Mondongo es un humor brillante, un humor que además de ser muy divertida, es muy inteligente, y yo percibo ahí un humor que yo solo recuerdo en Ospina y Mayolo. Sí, de acuerdo. Solamente. Y aparte, Ospina y Mayolo solo lo veo en La Ópera del Mondongo, en Luis Ernesto Arochi, y así es Luis Ernesto, uno habla con él todavía, y esos son los chistes, y el humor de Luis Ernesto es muy punzante, muy agudo, muy inteligente, y esa película, además de sus valores audiovisuales, a mí me movió mucho. La primera vez que la vi recién restaurada en la Cinemateca del Caribe, que además es un capítulo importante del cine del Caribe, además, y el Salón del Autor Audiovisual, eso fue en el 2000, yo estaba recién llegado de Cuba, y el tema era el cine del Caribe, precisamente, y se le hacía un homenaje a Luis Ernesto, y se presentaba recién restaurada La Ópera del Mondongo, y yo literalmente aluciné cuando vi eso, porque por primera vez me sentí con una película de mi región estimulado, emocionado, y dije que bacano que esto exista en el país y en mi región. O sea, qué maravilla. ¿Y dónde podemos ver una maravilla como esa? Mucha gente no la conoce. Es que Roberto ha tocado un punto fundamental, y desde antes estamos hablando de la memoria. Y la Cinemateca del Caribe, fundada en el año 85, donde había personas detrás, como ya mencionado Jorge Nieto, Sara Harp, Jaime Abello, pues fue una voz importantísima en la región. Y Braulio. De recoger la memoria, y el recordado Braulio de Castro, cineclubero pionero del cine en Barranquilla, que lamentablemente ya no está con nosotros. Y es un hito importante, ese Salón del Artista Audiovisual, en un lugar que es el reservorio de la cinematografía del Caribe, con todos sus problemas en lo que a preservación se refiere. Pero hay elementos también, dos de los cuales yo quisiera mencionar, que tienen mucho que ver con el cine del Caribe, y alguien puede controvertirlo o no. Uno es un festival de cine que lleva más de 50 años, 55 cumplió este año, como el Festival de Cine de Cartagena, que se hace en el centro del Caribe. Habría que preguntarles, pero reconocernos, y personajes como Víctor Nieto Padre, Víctor Enrique, que trabajó con Enrique Ortiga. Yo trabajé con él. Tú trabajaste con Víctor Enrique. ¿Qué ha dejado eso en la cinematografía del Caribe? Y ya que hemos nombrado a Pacho Botía, no podemos dejar por fuera la Universidad del Magdalena en Santa Marta, que se ha constituido también en un filón también de ola, yo creo, en esta cinematografía. Todos esos procesos hacen el cine. En medio de todo eso, creo que nos inquieta algo, y es la figura de García Márquez, ya mencionado con La Langosta, para toda esa historia que ha significado para un cine del Caribe. ¿Qué podríamos pensar o qué podríamos decir? Y bueno, las películas que se han hecho sobre obras de Gabo. Las películas de Gabo yo prefiero dejarlas de lado, pero creo que Gabo tiene una importancia Caribe internacional, digamos. Gabo funda la fundación del nuevo cine latinoamericano, que es directamente responsable por el Festival de La Habana, que me imagino que ahora lo vamos a ver renacer por las condiciones internacionales nuevas. La Escuela de San Antonio de los Baños, y siempre fue un apoyo muy importante para el Festival de Cine de Cartagena. Gabo siempre respaldó a don Víctor Nieto Núñez, incluso en las penurias que tuvo el Festival de Cartagena, y eso es muy importante para el cine del Caribe, ¿no? Sí. Aparte de que él iba a Cartagena al festival casi todos los años, ¿no? Yo creo que la venganza de Gabo con el cine es su hijo.
Me parece muy ¿Es verdad? talentoso. Totalmente Por fin de acuerdo. se desquitó. Sí, Él no fue muy afortunado, amó el cine entrañablemente, igual o más que la literatura tal vez, hizo de todo en el cine. No, lo mejor de Gabo en el cine lo hizo como guionista en México. Eso es una historia no caribe de Gabo en el cine, pero Gabo, él lo dijo y lo hemos oído de muchas personas, tuvo una relación muy conflictiva con el cine, que no podía vivir con el cine, pero tampoco con él. Un amor mal avenido, decía él. Un matrimonio mal avenido. Y en este momento, digamos, ¿qué efectos hay? Como preguntaba Diego, o sea, ¿ha tenido algún efecto, digamos, el Festival Internacional de Cine de Cartagena? ¿Qué pasa con la escuela que se desarrolla en Santa Marta en este momento? La Universidad Magdalena ha sido un increíble, o sea, los logros son increíbles, a mi juicio. Y la presencia de Pacho ahí, además, que quiero volver a mencionar a Pacho. Porque, Luis Fernando Botilla, conocido. Porque Pacho, además, me parece de esas personas que yo admiro no solo por su trabajo y por tener películas en tres décadas diferentes, ya, o sea, seguir activo, sino por el trabajo que ha hecho con los chicos y su ética del oficio. O sea, a mí lo que más admiro de Pacho y me inspira un poco, digamos, en la región es eso. La Universidad Magdalena ha alimentado muchas cosas, no solo los resultados de sus cortos, sino la posibilidad de tener gente capacitada en ciertas cosas en la región que antes había que importar, y ojalá se replicaran y hubiera más programas de cine en la región. Me parece que eso es clave. En cuanto al Festival de Cine de Cartagena, creo que ha vuelto a renacer en muchas cosas gerenciales, organizativas, de curaduría, pero a veces yo digo como costeño que no hace respetar la localidad. Realmente para los costeños a veces se convierte a veces en un espacio ajeno. Pero afortunadamente creo que eso también se lo están replanteando últimamente, y creo que nos están pasando muchas cosas allá, y raro que Augusto, que le gustan las cosas particulares y como los procesos sui generis, no haya mencionado a Ernesto Macausland. Momentico. Antes de que Augusto responda, le figuro, vamos a descubrir otro ángulo del cine colombiano a través de esta nota. Soy rubia, rubísima. Soy tan rubia que me dicen mona. Bueno, la historia de que vive la música aparentemente es simple, ¿no? Es de una chica de un barrio privilegiado de Cali que decide desclasarse, decide iniciarse en el mundo de la fiesta, del sexo, de las drogas. Pero detrás de esta historia tan simple realmente se encierra un manifiesto muy potente, ¿no? Se encierra un concepto revolucionario de ir en contra de una sociedad, ¿no? Yo no digo que no a nada. A la gente a veces el asunto psicodélico como que con la salsa como que no cuadra para el exterior, ¿no? Para el interior es quizás más claro, ¿no? Porque en los 70 ambas cosas convivían de una manera más natural. Hay que tener en cuenta que en los momentos que se escribió la novela todavía no había pasado la tempestad de la revolución social del narcotráfico sobre Cali, y nosotros la rodamos después de eso. Entonces definitivamente nosotros consideramos que había cosas que revisar sobre ese pasado y ese presente, ¿no? Hacer esta película a partir del texto de la novela de Andrés Caicedo ha sido un objeto permanente de un proceso de más de 8 años, desde obtener los derechos de adaptación audiovisual de la novela hasta en este momento, cuando ya estamos dándola a conocer, estamos promocionándola. Parte de las estrategias pues, de producción era como hacer una convocatoria de casting por internet. Finalmente, en combinación del casting tradicional con el casting de internet, fuimos llegando y a último momento a Paulina, ¿no? Que apareció ya cuando las alarmas estaban prácticamente en rojo, que no aparecía la chica. ¿Ve qué vas a hacer hoy? Rumbear. Fue una fiesta en la casa del Flaco Flores. ¿Vamos o qué?
A mí me parece tan difícil de definir María del Carmen porque es una persona que no se cree mucho nada, que es un personaje muy libre, es una heroína, es alguien que hace lo que quiere y que está muy determinada en vivir la vida como ella se le da la gana y desde un lugar como muy anárquico. Cada vida depende del rumbo que se escogió en un momento dado. Yo creo que la experiencia se empezó a componer con muchas cosas, entre algunas irme a vivir a Cali, bailar 3 horas al día, oír mucha música, tener muchas conversaciones con Moreno, leerme el libro de arriba abajo, de abajo arriba, subrayar. Y la forma que tiene Caicedo de escribir y bueno, que está en el libro, cómo se apropia de esas palabras en las voces en off y te transporta como a su mundo, ¿no? Y como que te metes en ella un ratito y creo que todas tenemos un poquito de María del Carmen. Yo siento que el editor de la película y el diseñador sonoro entraron prácticamente a reconstruir un lenguaje, ¿no? Luis Carvalar, que fue el editor, y Alejandro Icaza, que fue el diseñador sonoro, realmente le dieron una dimensión nueva a la película que yo no había tenido en cuenta. Tienen que vivir la experiencia y les prometo que no se van a arrepentir y que van a salir como si les hubieran dado una carga eléctrica. Estos son algunos datos sobre el cine del Caribe colombiano. En 1914, el italiano Floro Manco realizó uno de los primeros documentales colombianos, que estaba dedicado al Carnaval de Barranquilla. En el año 1986, se pudo ver La boda del acordeonista, de Luis Fernando Pacho Botía. En 1995, Amores ilícitos, de Heriberto Fiorillo. Y en 1998, El último carnaval, de Ernesto Macauslan. Desde el año 2000 se han estrenado Ensalmo, de Sarah Harp, en 2003, Edificio Royal, de Iván Wild, de 2014, Los viajes del viento, de Ciro Guerra, y El cielo, de Alessandro Basile, en 2009, entre otras. Los estrenos más recientes del cine caribeño son los del barranquillero Roberto Flores, Cazando luciérnagas, del 2013, y Ruido Rosa, en el 2015. Augusto Bernal, se la tiraron. A ver, ¿qué pasa con Macauslan y Barranquilla? Yo creo que Barranquilla tiene uno de los grandes cronistas, casi a la altura de Cepeda, y también uno de los grandes malditos del cine caribeño como fue Macauslan. O sea, Siniestro, El último carnaval y Champeta Paradise, que creo que es una obra perdida en la historia del cine colombiano, hay que reconocérsela. Y eso me da pie para hablar de dos grandes personas y amigos que fueron Marta Yances y Alberto Duque López. Y es el pie para hablar también de que conoce a las mujeres. En el cine caribe también hay una novedad, es que las mujeres tuvieron o tienen un rol, un papel muy importante. Y yo creo que es imperdonable si no mencionamos a 3 mujeres del Caribe. Primero, Sarah Harp, que además fue una de las directoras más relevantes de la Cinemateca del Caribe y cuyo documental Ármica es muy importante. Y la otra persona es Marta Yances, que fue productora de muchos de los trabajos del cine del Caribe, incluida la película que está terminando de producir Luis Ernesto Arrecha, que se llama El vampiro vegetariano o algo así. Y
una directora de Barranquilla que yo no conocía, que se llama Jessica Gorman, que hizo una joya del cine caribe, editado por Luis Ernesto, que se llama Rita va al supermercado del 1999. Sí, que ganó uno de los premios de Chiquitos pero Picosos del Ministerio de Cultura del 98, que hace parte como hizo todo parte otro de la momento. nueva ola, perdón. Hizo parte de la nueva ola, correcto. Bueno, pues esto está muy rico, solo nos falta el ron para seguir hablando del Caribe. Y lo único malo es que no tenemos ron y que nos acabó el tiempo. Entonces nos toca entrar como en conclusiones. ¿Qué dice Roberto? Te digo, bueno, no sé, como decía ahorita, creo que ha habido un momento interesante porque también se han podido afianzar como ciertos procesos regionales en el Caribe medianamente sólidos y auténticos, o sea, medianamente autosostenibles, como a partir de unas cuantas productoras que han logrado además que no haya el nivel de talento fugado que había antes, que hacía casi imposible tener un volumen de producción interesante. La gente no podía vivir en el Caribe de eso, a excepción de cuando los momentos dorados del canal regional Telecaribe y Trópicos, que es una cosa que se nos iba quedando ahí, donde Luis Ernesto hizo muchas cosas, Marta hizo muchas cosas, y sobre todo fue una iniciativa inicial, aunque después de Jaime Abello, en Telecaribe. Entonces, creo que es un momento importante allá, y que pertenezco a una generación que estamos tratando también de redefinir culturalmente un poco el imaginario audiovisual del Caribe, y que ojalá que logremos que los que vengan, yo siempre le digo a los chicos, ustedes tienen que ser 20 veces mejores que nosotros, y ojalá así sea. Que así sea. Bueno, se nos termina el tiempo. ¿Alguna conclusión por este lado, Enrique? Yo quería finalmente retomar lo que decías, Roberto, sobre que no habías encontrado en una película colombiana el humor que encontraste en la ópera de Mondongo, salvo en las películas de Mayolo y Ospina. Para mencionar que Mayolo fue pionero en muchas cosas en el cine colombiano, y muy lúcido, y para mencionar el artículo que él publicó en la revista Caligari en 1983, que se tituló Universo de Provincia o la Provincia Universal, que empieza con esta frase: ahora que la industria cinematográfica se empieza a consolidar, los cineastas de provincia deciden de regresar. Eso es todo. Muy bien, es una muy buena conclusión. Enrique, muchas gracias. Bueno, lo mejor de este descubrimiento de Sin Alfombra Roja es que todos podemos entender que el cine colombiano es diverso y que tiene una larga historia. Muchas de las películas de las que hemos hablado también se pueden encontrar en internet, la ópera del Mondongo, la Langosta Azul. Así que, por favor, acompáñenos de nuevo en Sin Alfombra Roja, vengan siempre a la Cinemateca y busquemos al cine colombiano en todos los lugares en donde los podamos encontrar. El cine colombiano es el álbum de nuestras familias. Muy buenas noches.